Bueno, en el día de hoy vamos a realizar, digamos que plantear el tema acerca de las alteraciones del desarrollo y discapacidad. Me presento, mi nombre es Paula Andrea Castellanos, soy psicóloga de la Asociación San Ignacio de Loyola. Específicamente estoy laborando en el hogar infantil sede Nuevo Kennedy para tratar este tema que tenemos que abordar diferentes conceptos en general. Vamos a tener el acompañamiento de una fonoaudióloga, la cual pues nos va a responder ciertas preguntas que constantemente se generan en los padres de familia con los niños y niñas de la primera infancia. Entonces le damos la bienvenida a la fonoaudióloga. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Cerrato Vargas, soy fonoaudióloga egresada de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente me encuentro ejerciendo en la Clínica Colombia todo el tema de deglución, pero pues he tenido experiencia con niños en la primera infancia. Es un gusto compartir con ustedes mis conocimientos. Vale, muchísimas gracias, Ana. Bueno, para dar inicio, desde el área psicosocial hicimos como una recopilación de las preguntas más frecuentes que los padres tienen frente al tema del lenguaje y el habla y diferentes de pronto alteraciones a nivel de comunicación oral y comunicación no oral. Para que podamos tener un abordaje más profundo, pues vamos a ir planteando cada una de las preguntas en la cual pues la profesional Angie nos va a dar una información frente a cada tema. Entonces, Angie, ya como te presentaste, nos comentaste un poco pues tu experiencia, lo primero que quería preguntar que los padres muchas veces cuando se acercan al espacio de consejería o cuando estamos en los procesos pedagógicos con las maestras, nos parece importante como identificar es cuál es la diferencia entre el habla y el lenguaje. Cuéntanos, por favor. Bueno, tienes toda la razón con decir que es una pregunta que se hace todo el mundo, no solamente nosotros en este ámbito, muchas personas la confunden estos dos conceptos. Entonces, pues el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para simbolizar el pensamiento. Es decir, es la función mental que cumplimos y que nos permite ejecutar la palabra hablada. Por otro lado, el habla es el acto motor. ¿Qué significa esto? Son los movimientos motores que realizamos gracias a nuestros órganos fonoarticuladores como la lengua, el paladar, los labios, entre otros, para lograr producir así un sonido. Entonces, gracias al lenguaje logramos procesar la palabra y gracias al habla logramos emitir el sonido. Ok, es decir, que el habla es algo más fisiológico, Exactamente, es el acto más, motor como tal. ok, listo. Eh, digamos que nosotros manejamos en nuestro hogar infantil niños a partir de los 6 meses en el cual pues ya se da inicio a la alimentación complementaria. Y una de las preguntas que también surgen es cómo influye la alimentación complementaria en el habla y en el lenguaje. Bueno, influye no tan directamente, es más una influencia indirecta, ya que en el momento en el que el niño pasa de la lactancia materna exclusiva, que es hasta los 6 meses, a la alimentación complementaria, estamos hablando pues alrededor de los 6, 8 meses más o menos, se necesita una serie de pautas para que este cambio que se dé y no pueda afectar la producción del habla. Me explico. Estas pautas están en el desarrollo dentario, es decir, que si el niño no logra realizar una asimilación adecuada a la alimentación complementaria, el desarrollo de sus dientes se va a ver afectado. Por otro lado, Ujú. tenemos el rechazo a los alimentos. Hay muchos niños que hacen rechazo alimentario a las texturas, a los colores, a los sabores de los alimentos porque están acostumbrados a la lactancia materna exclusiva. También tenemos el adosamiento labial, que es lograr cerrar el sello labial, o sea, lograr que la boca se cierre completamente a los diferentes aditamentos, como la cuchara, el vaso, eh, diferentes aditamentos que puedan utilizar los niños. Y esto pues genera nuevos hábitos alimenticios. Entonces, si un niño no logra una adecuada aceptación del paso de la leche materna a la alimentación complementaria, pues va a haber afectaciones en la parte motora, como lo explicaba anteriormente. Ok, listo, muchísimas gracias. Pues también se ha evidenciado que en este proceso de crianza, en este proceso donde los padres de familia
están aprendiendo, porque algunos padres son primerizos, algunos padres ya tienen otros hijos y al pasar el tiempo pues tienen una experiencia frente a lo que es la crianza, lo que es digamos que el cuidado fisiológico o físico como tal del niño. Hemos evidenciado que se está utilizando de pronto mucho el chupo o sí, el chupo para hacerlo como una distracción, ¿sí? Para distraer al niño y también se genera como una dependencia en ciertos casos. Hay padres de familia que tienen también esa intriga o esa pregunta de cómo afecta el uso del chupo en la alimentación y en el desarrollo del lenguaje o de la comunicación verbal. Bueno, como tú lo acabas de nombrar, puede ser utilizado como una distracción el chupo, es verdad, pero muchos padres lo utilizan para, por ejemplo, cuando el niño no logra un adecuado proceso en la lactancia materna, que puede ser por muchos motivos. Puede ser por dificultad en el proceso de succión de eglución, por el rechazo directo al seno materno, dificultad en el agarre del seno materno o por afectaciones estructurales que haya nacido el niño. Entonces, Ujú. la afectación no es tanto en la alimentación, no se va a ver afectada porque bien o mal el niño seguirá comiendo de acuerdo a las condiciones o costumbres que adopte la madre, independiente si usa o no el chupo. Pero sí puede Ujú. existir una afectación en el desarrollo del habla, ya que el uso del chupo puede retrasar o modificar el crecimiento de los dientes, también puede afectar la movilidad lingual y el selle labial. Nosotros más adelante debemos utilizar estos puntos, el selle labial, la lengua, para poder articular de manera correcta. Entonces es ahí cuando se dan las maloclusiones. ¿Qué significa esto? Que los dientes se van a ver afectados y van a colocarse en una posición no adecuada. Es decir, que se va a Mm. ver afectada la articulación más adelante. Es ahí cuando los niños empiezan a hacer el ceseo, que es cuando no dicen sapo, sino zapo, o en la dificultad con la R, por ejemplo, Ok. que es muy Y de común. pronto, cuando ya se está implementando el chupo, ¿cómo lo podemos retirar? O sea, ¿cómo la manera más sencilla para retirar el chupo al niño? Si ya hay alguna dependencia. Si tenemos el chupo como una distracción, es muy, muy difícil, pero lo podemos hacer omitiendo el chupo y dándole al niño otro tipo de distracción, porque los niños funcionan a través de esto, ¿no? Si nosotros trabajamos mediante el juego, el niño va a dejar de lado el chupo y va a poner atención a otro tipo de aditamento que nosotros le demos mediante el juego. Todo es relacionado mediante el juego. Es muy difícil lograrlo, pero sí, sí se puede. Listo, muchísimas gracias. Otra pregunta que surge y también pues que está enfocado en el tema que vamos a abordar desde la asociación es cuáles son los trastornos comunicativos, o perdón, la otra pregunta es cuál es la diferencia entre alteración y discapacidad. Bueno, este es un tema bastante controversido porque cuando hablamos de alteración nos referimos a una modificación o a un cambio en algo, bien sea en una estructura, en una función. Es un término muy abierto, pues, pero Ujú. podemos usarlo para referirnos exactamente a una alteración en el funcionamiento del sistema auditivo, visual, entre otros. En cambio, la discapacidad es un término demasiado grande, es un concepto más fuerte. Este término encierra tres aspectos importantes. Por un lado tenemos la alteración, como la nombré anteriormente, es la Ujú. deficiencia del funcionamiento de una parte específica del cuerpo. Tenemos la limitación en la actividad, la cual se define como propia. La persona se limita porque siente que no puede hacerlo. Y finalmente tenemos la restricción en la participación. Esto se da a través de la sociedad. La sociedad restringe a Ujú. esa persona para que no logre hacer X o Y cosa. Entonces, si tenemos el conjunto de estas tres cosas, la alteración, la limitación y la restricción, estamos hablando de discapacidad. De lo contrario, no. Ok, listo. Pues digamos que existen diferentes tipos de discapacidad, ¿cierto? No Sí. solamente como se ha mencionado a nivel de comunicación. Y referente a esto, pues ligándolo al tema de la comunicación y el lenguaje y habla, ¿nos puedes mencionar, por favor, cuáles son los trastornos comunicativos más comunes en la primera infancia? Claro, existen varios tipos de trastornos.
Uno de ellos son Ujú. los trastornos congénitos, que como sabemos, pues se dan durante el embarazo por alguna condición genética o por alguna condición genética de los padres, como son los síndromes. También tenemos trastornos adquiridos, que se pueden adquirir en la etapa perinatal, es decir, al momento del parto. Son muy Ujú. comunes, por ejemplo, las anoxias o causas como la prematurez, perdón. El retraso en el parto también puede ocasionar problemas cognitivos más adelante y estos dan lugar a trastornos como por ejemplo la parálisis cerebral, encefalopatías, entre otros. Estos pueden dañar estructuras cerebrales que se encargan pues del lenguaje. Eh, Ujú. Otros trastornos adquiridos durante la infancia que son menos comunes pero que también debemos tratar en el niño a nivel expresivo o comprensivo son la disartria, la apraxia del habla, la diglosia. Estos son expresivos los que les estoy nombrando, pues porque son dificultades para expresarse. Y a nivel que son, ¿cómo les digo? Son estructuras, son trastornos que van a nivel estructural. O sea, el problema es netamente motor, de lo que hablábamos para el habla. Y a nivel comprensivo, como el retraso del lenguaje o la fase infantil, ya es como un desfase cronológico. ¿Qué quiere decir esto? El daño es a nivel cerebral. Hay un Ujú. desfase cronológico en la fonética, en el vocabulario, en la sintaxis. Es a los que llamamos hablantes tardíos. Entonces los niños empiezan a hablar más tarde de lo normal. Aquí hay alteraciones fonológicas, vocabulario limitado, la estructuración de la frase sencilla a ellos se les vuelve muy complicado. Hay un uso pobre del lenguaje y entre otras causas. También pueden ser causados por traumas cerebrales. No es muy común, pero Ujú. pues no vale la pena nombrarlos. Son los que los niños pues tienen un ataque cerebrovascular que no es muy común o tienen un trauma cerebral o son causados directamente por el contexto ambiental como factores neurológicos y factores sociales. Ok. Cuando hablamos de alteraciones o en lenguaje expresivo, ¿cuáles son esas señales que nos permiten identificar que hay una alteración? Eh, una señal muy importante es el trastorno comunicativo. Es decir, tú notas que el niño no está interactuando con los demás o se siente apenado. Aquí podríamos estar sospechando de un autismo. Es muy prematuro nombrarlo, pero el autismo es un trastorno comunicativo muy común en los niños. Se Ujú. diagnostica no tan temprano, pero sí es un signo muy importante la interacción social. Si tú ves que el niño no está interactuando con los demás o no es capaz de hacer una conversación fluida, podemos sospechar de un retraso. Ok, vale, muchísimas gracias. Ahora, otra de las preguntas que tenemos es cómo podemos estimular el lenguaje en los niños y las niñas, también de acuerdo como a su rango de edad. Ok, por ejemplo, podemos dividirlo en diferentes aspectos. Uno de ellos es el habla y el lenguaje, como les expliqué anteriormente. Los niños en la primera infancia se deben estimular de manera adecuada. Unos aspectos que les podría recomendar es las rondas infantiles, la lectura de cuentos, esto estimula mucho el lenguaje. Y en el aspecto del habla, los ejercicios orofaciales. Entonces, todo el tiempo exagerar la apertura de la boca, di a, di pa, exagerar los ejercicios orofaciales. Frente al espejo es una buena técnica. Ujú. Para el lenguaje podemos hacer narraciones de cuentos, como lo nombré anteriormente, loterías de animales, rompecabezas, juego simbólico. ¿Qué significa el juego simbólico? Siempre darle un significado al juego. Si estamos jugando al papá y a la mamá, explicarle al niño qué es, cómo se hace, todo. Todo el juego debe tener un significado. Con esto también logramos introducir vocabulario nuevo para el niño. Entonces, si estamos estimulando la parte del lenguaje, activamos la atención, la memoria y mejoramos pues su repertorio de palabras. También es importante estimular la motricidad fina y gruesa del niño. Entonces podemos jugar a cortar y pegar, a pintar, a dibujar. Eh, Podemos hacer coordinación motriz,
mano-boca, entonces podemos coger alimentos y esto también ayuda para la alimentación complementaria. Y que él sienta las texturas, que él sepa de qué color es, el tamaño, la forma, todo acerca de los alimentos. Por otro lado, tenemos la estimulación cognitiva. Podemos realizar descripciones de las figuras o de los animales. Esto se hace de una forma más concreta, como son las onomatopeyas. ¿Qué significa? Pues que le ponemos al niño el sonido del animal para que él sepa cómo hace el animal. Esto le ayuda muchísimo a estimular el lenguaje. También podemos hacer juego entre pares con los padres o con los cuidadores, como lo nombré anteriormente, al papá, a la mamá, al hermano, al tío, etc. Tenemos que también estimularlo de, ya cuando el niño está un poquito más grande, el concepto del número, el color y la forma. Son 3 conceptos muy importantes para estimular la parte cognitiva del niño. Esto les va a ayudar a mantener su memoria y su atención fija. Y no podemos dejar de lado la estimulación sensorial. Como sabemos, el lenguaje entra por nuestros órganos. Entonces, el órgano del sentido es súper importante. Podemos presentar figuras, texturas, manipular instrumentos musicales. Esto fortalece la atención y la memoria del niño. Ok, también es importante como resaltar el tema de que si los niños quieren algo y ellos señalan, más bien como Reforzar. reforzarles que digan lo que necesitan y no simplemente Exacto. acercar el objeto, ¿cierto? Sí, esto les va a estimular mucho la articulación, porque muchas veces los papás, él está señalando la muñeca, y sin que el niño sepa qué es la muñeca, le pasan la muñeca. Entonces hay que decirle, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Y así el niño solamente haga balbuceo, pues la mamá o el papá ya entenderá qué es lo que quiere. Pero es muy importante estimular la articulación. Ok, bueno, otra pregunta que tenemos como talento humano, como padres de familia, que no, habitualmente pues surge, es qué aspectos hay que tener en cuenta para saber que el niño o la niña se encuentra en la etapa de aprendizaje óptima para pasar al colegio. Nuestra asociación cuenta con niños de la edad entre los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses. Es decir, que para esta época más o menos estamos haciendo lo que es el acompañamiento de tránsito armónico para aquellos niños que para el siguiente año, a partir del 30 de marzo, pues ya cuentan con sus 5 años y pueden ingresar como a educación formal. Y muchas veces como que no tenemos en cuenta ciertos aspectos de su aprendizaje para poderlos acompañar en este proceso. Entonces quisiéramos saber cuáles son esos aspectos a tener en cuenta. Bueno, como tú lo acabas de decir, la primera infancia es una de las etapas más importantes del niño. Los primeros años son determinantes de aprendizajes para él. Los primeros 5 años son un momento crítico, es un periodo crítico para que los niños aprendan cosas como sentir, expresar emociones, hablar utilizando la gramática propia de su lengua. La casa es la primera escuela, como dicen por ahí. Ellos también deben aprender a expresar intenciones comunicativas y actuar según las normas de su grupo social. Entonces, esto se resume como el alfabetismo emergente. Esto es una etapa necesaria para que el niño inicie su proceso académico y sus comportamientos alfabéticos. ¿Cuáles son los comportamientos alfabéticos? La habilidad de escuchar, de comunicar, de aprender, escribir, hablar, crear, participar. Esto debe surgir de manera temprana para llegar a ser, para que los niños sean lectores y escritores competentes. Esto es muy necesario para iniciar el aprendizaje en la escuela. Ok. Y bueno, Angie, ya como para abordar así a nivel general, ¿qué pueden hacer los padres de familia cuando identifiquen alguna alteración en la comunicación? Porque muchas veces pues pecamos o no sabemos, no tenemos la información a la mano y dejamos que el tiempo pase, decimos eso poquito a poquito se va a reforzar, pero muchas veces no intervenimos o no hacemos algo desde el rol como padres o como cuidadores. ¿Cuáles crees que son como esas primeras acciones que tiene que abordar el padre de familia? ¿A dónde acudir? Porque pues no se tiene como en tal un conocimiento a profundidad. Y más que tú Bueno, estás en la clínica en estos momentos. sí, es muy importante
tener en cuenta el periodo crítico que les nombré anteriormente. Los niños tienen etapas, entonces los primeros 2 años son de estimulación, netamente de estimulación. No le vamos a pedir al niño que nos diga 100 palabras, no. Son netamente de estimulación. Entonces, cuando el niño empieza su abordaje en el alfabetismo emergente que les nombré, es más o menos a los 3 a 4 años. Entonces ahí ya le empezamos a incluir que las vocales, que los números, que los colores, lo primero que se les enseña. Si tu niño ya tiene 5 años o más y no se sabe las vocales, o tú le dices, señálame este color y no se lo sabe, o tú le dices, dime el número de 1 al 3, que son cosas básicas, eso es un signo de alarma muy importante. La primera filtro, por así decirlo, pues es el pediatra. El pediatra va a identificar ese factor de riesgo, va a decir si es o no óptimo para una terapia fonoaudiológica o si está en la edad adecuada para adquirir esos fonemas o para desarrollar ese tipo de habilidades, pues ellos van a remitir de acuerdo a su concepto. Ellos tienen una tabla de desarrollo que también la manejamos nosotras, y de acuerdo a eso, pues el niño debe tener ciertos fonemas adquiridos y ciertas habilidades cognitivas. Entonces, si el niño en cierta edad no los tiene, podríamos estar hablando de un retraso. ¿Qué debe hacer el papá? Primero, el primer foco es la habilidad auditiva. Si el niño no entiende o no me señala o no dice, podemos estar pensando en una deficiencia auditiva. Ese es el primer concepto que tenemos que pensar. ¿Qué significa esto? Que debemos decirle al pediatra que le haga algún examen de audición para saber si el niño escucha o no bien. Si este examen sale bien, si no tiene ningún problema en la audición, podemos estar pensando en un retraso del lenguaje, que es muy común en estos tiempos. Entonces el pediatra, según su concepto, pues nos va a remitir a nosotros el niño y empezaremos la intervención. Pero, como les digo, menos de 2 años no hay por qué preocuparse, incluso hasta los 3. Los niños tienen libertad de estimulación hasta los 3 años. Ok, listo. Otro concepto que una vez creo que tú me corregiste era el tema de la sordera, o sea, diferencia entre sordomudo, que no sé si es sordomudo, pues porque muchas veces tendemos a etiquetar y a decir de esa forma a las personas que cuentan con esta discapacidad. ¿De pronto nos podrías aclarar eso? Claro, todo el mundo piensa que una persona que no escucha es sordomuda. Están equivocados porque el término sordomudo quiere decir que no escucha y que no habla, ¿cierto? Las personas sordas no emiten sonidos, no porque no puedan, sino porque ellos nunca han escuchado un sonido, pues porque son sordos, y por lo tanto no van a hacer una retroalimentación del habla. Entonces es solamente una persona sorda. Si ellos escucharan, pues hablarían, pero no son mudos. ¿Por qué? Porque ellos se comunican, ellos tienen su lengua de señas, tienen su código y ellos se comunican. Entonces no son mudos, son solamente sordos por su discapacidad auditiva. Ok, listo. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Yo creo que pues ante cualquier otra inquietud que surja, pues podemos de pronto plantearlo también en los comentarios. Vamos a estar, digamos que muy al tanto de cualquier sugerencia o cualquier cosa que se presente, pues para nosotros es como muy importante y muy gratificante poder tener profesionales como tú en que nos hagan ese acompañamiento. Fueron preguntas muy puntuales, pero pues igual si los padres de familia tienen alguna otra duda, podemos ampliar en algunos otros conceptos, pues de pronto me acercaré a ti para que de pronto nos puedas resolver esas inquietudes. No, en estos momentos, pues digamos que esas eran las preguntas puntuales, pero pues igual nosotros en el proceso pedagógico estamos siendo como muy recurrentes en el tema de la estimulación, en el tema de permitir que se generen vínculos afectivos a través del juego, la exploración del medio y el arte. Es por esto que es importante tener en cuenta estos aspectos que nos acaba de mencionar la fonoaudióloga y saber a qué entidad podemos remitirnos cuando identificamos que algo no está bien. También pues los padres de familia pueden conocer o saben que estamos disponibles, dispuestas a ayudar en cualquier acción que sea en pro del bienestar del niño a nivel de su desarrollo. Entonces te agradezco mucho, Angie, por esta
pequeña entrevista, pero tan gratificante que nos permite recoger muchos conceptos que no sabemos y que no sabemos muchas veces qué hacer ante lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Y como tú lo acabas de decir, el trabajo interdisciplinar es súper importante porque pues no solamente el médico va a solucionar todo, está la psicóloga, está la terapeuta, terapia ocupacional también es muy importante, fonoaudiología. Estamos atentos a brindar cualquier información, cualquier pregunta que tengan adicional con mucho gusto y muchas gracias. Listo, o sea que podemos hacer nuestra versión 2 del video. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde. A ti.